buenas tardes. Estamos contentísimos de el primer capítulo del podcast Miradas de Mujeres. Miradas de Mujeres surge como una iniciativa justamente del festival Miradas de Mujeres en las letras, voces migrantes, que ya les vamos a contar un poquito de qué se trata, lo que contiene y lo que estamos haciendo este año. Pero antes de eso quiero darle la más cordial bienvenida a Nancy Rodríguez, que va a estar conversando conmigo. Yo soy Isabel Rodríguez y también le vamos a dar la más cordial bienvenida a María Daniela Granja, que es nuestra invitada para este primer podcast de Miradas de Mujeres, en este caso Mirada de Mujeres en las letras, voces migrantes. Nancy. Muy buenas tardes, sí, estamos realmente emocionadísimas, como bien decía Isabel, este es nuestro primer programa, nos estamos inaugurando en este podcast que para nosotros es muy importante dar voces, no solo a las mujeres, sino también a estas voces migrantes, ¿no? A través de la historia fantástica que hoy vamos a conocer. Como bien decía Isabel, este podcast nace justamente del concurso literario Mirada de Mujeres en las letras, voces migrantes, y estamos aquí con la ganadora al primer lugar, nada más y nada menos que María Daniela, quien nos acompaña, nos hace la deferencia de estar conectada desde Estados Unidos para contarnos un poco, navegar y disfrutar de lo que ha sido su obra, de lo que es su obra. Y obviamente ella nos irá contando también cómo es navegar migrantes, que todos somos migrantes, ¿no, Isabel? Así es, pero antes de darle paso a María Daniela, sí comentarles un poquito cómo surge el podcast. Miradas de Mujeres en las Artes surge en el 2023, ¿no? Como una iniciativa de la Fundación Quimsaya, entonces con el apoyo del municipio de Quito, y tenía una mirada y una perspectiva para abarcar todas las artes o casi todas las artes en aquella edición, y surge en el marco del Día Internacional de la Mujer en marzo, ¿no? El 8 de marzo. Entonces, en aquel tiempo nosotros hicimos una muestra de cine hecha por mujeres, hicimos una exposición fotográfica y también una itinerancia de danza. Entonces fue una experiencia súper interesante. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos como evidenciar una cosa que ya veníamos constatando, que es el gran trabajo que hay, el gran trabajo artístico de mujeres ecuatorianas, que hay muchísimo trabajo en todas las áreas, sin embargo hay poca difusión de ese trabajo, ¿no? Y nosotros como fundación, en este caso desde Quimsaya, nos hemos puesto en la tarea de difundir este trabajo, de difundir el arte hecho por mujeres y de llevar a varios sectores, ¿no? Que no solo se quede concentrado en las grandes capitales, y es por eso que en este año, con esta edición que nos hemos centrado en las letras, es decir, Miradas de Mujeres en las letras, y con una fuerte línea en la migración, temática en la migración, pues estamos llevando el festival a otros espacios, ¿no? Hemos tenido ya el gusto de estar en Lago Agrio con nuestro festival, con actividades allá, con talleres de escritura, con paneles de debate, concentrando a mujeres, en este caso mujeres en situaciones vulnerables o en situación de movilidad humana también, que es uno, como les menciono, es la línea que venimos trabajando, ¿no? Este año. De ahí vamos a Guayaquil y bueno, estamos pensando también en llevar el festival a otros espacios. Este podcast, Miradas de Mujeres, entonces es parte del festival como tal, y tiene como finalidad justamente difundir las obras que han sido seleccionadas, las autoras emergentes dentro de la convocatoria que nosotros hicimos, que ya se llevó a cabo dentro del festival, de la cual pues hemos tenido 6 obras seleccionadas, y el objetivo del festival es promover a sus autoras, difundir el trabajo que ellas han hecho a través de este podcast y a través de otras estrategias de comunicación, ¿no? Es así como surge el festival.
el podcast en este caso, y estamos muy contentas, estamos también estrenándonos en la idea y en este formato, ¿no? Que es el podcast, que nos parece súper interesante, y bueno, esperamos hacerlo bien. La idea es como también generar este ambiente más de confianza, de conversación, más que de entrevista, ¿no? Y entonces, en ese contexto quiero darle la bienvenida a nuestra querida María Daniela Granja, quien se llevó el primer lugar en esta convocatoria y en este concurso literario. Así es que te doy la palabra, María Daniela, para que nos saludes a la gente que seguramente, yo dije buenas tardes al inicio, ¿no? Pero será buenos días, buenas noches, porque vamos a estar pues difundiéndonos para varios espacios en todo el mundo, pero ahí sí te dejo para que saludes con toda la gente que nos va a acompañar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al podcast. Estoy ahora en México, estoy en Querétaro. Voy a estar aquí solamente por una semana. Vine acompañando a un grupo de estudiantes que van a aprender español. Entonces, sí, ahorita no estoy desde Estados Unidos, pero yo vivo en Estados Unidos, vivo en Cincinnati. Y bueno, pues les saludo a todas, a todos y a todes desde Querétaro. Qué hermoso. Esa experiencia también, ya María Daniela adelante nos va a contar un poco como, porque ella también es, un poco me adelanto a lo que ella es maestra también, pero María Daniela es una quiteña que nació obviamente entre las montañas. En su obra también cuenta mucho cómo le encanta el tema del Pichincha. Ella es guionista, ha escrito los largometrajes Sumergible, Nosotros, Mi papá y el perro, pero está aquí con nosotros justamente para hablar sobre su obra maestra para nosotros, que es Capulí, ¿no? Que habla de este tema de la migración. Y por qué también hago este salto, que ella está, y bien como decía, con los alumnos, porque ella también estudió sociología en la UNAPUCE, tiene un diplomado en antropología visual en la Flaxo y un máster en guión. También tiene un máster en español y pues, ahora obviamente ella da clases de español y de guión en la Universidad de Cincinnati también, donde tiene ahí a sus alumnos. Y cuéntanos ahora sí un poquito, para nosotros sería un poco que tú de tu propia voz nos cuentes cómo fue construir esta obra, porque la obra desde el principio, desde el nombre atrapa, ¿no? Se llama Capulí. ¿Cómo es que a través de este nombre tan mágico que nos conecta a la tierra, de esta fruta tan noble, que no es así como tan identificable para otras culturas, como el capulí sí lo es para nosotros, principalmente en la serranía, se puede navegar a través de esta historia que va contando cómo es vivir la migración? En este caso en Estados Unidos tú fuiste a estudiar, y cómo un poco va contando la obra esto, ¿no? Entonces cuéntanos, María Daniela, por favor. Bueno, gracias. Y solo prefiero que me llamen Dani. Todos me conocen como Dani. Bueno, la obra comenzó después de que vi en las redes sociales la convocatoria de Kimsaya. Pensé en escribir un cuento que deriva un poco de un guión de largometraje que escribí como parte de mi doctorado. Que trata sobre migración. El guión de largometraje es los 10 años de migración de una mujer y su esposo, y tienen un hijo, y es un guión bastante, como parecería que no pasa mucho, es como un poco plano, pero contrasta o si los dos personajes tienen como unas posiciones contrastantes con respecto a la migración, el de la mujer y el de su esposo. Entonces, después de haber investigado sobre la migración y el shock cultural y obviamente cómo ha cambiado en los últimos años la migración del sur hacia los Estados Unidos, eh, pude escribir Capulí, no necesariamente pensando en mi propia experiencia como migrante, pero sí reflexionando ciertos momentos
o inclusive ciertos fenómenos que me han ido pasando a mí, le han sucedido a otras personas que conozco, a otras mujeres migrantes que conozco en los Estados Unidos. Y siempre con la conexión, como decías tú, con el volcán, con el Pichincha, con el Capulí, con la tierra que uno tanto extraña, pero que de cierta manera también se vuelve ajena después de estar mucho tiempo fuera. Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Sobre la migración que es como un poco difícil de conceptualizar, no es necesariamente cuando uno migra de un país a otro, de una región a otra, ¿no? Porque los bordes políticos no son representativos o no son una analogía a los bordes emocionales, a los bordes identitarios, a los bordes culturales. Por ahí nos cambiamos de casa y eso ya representa un proceso de migración, ¿no? En mi caso, yo creo que mi vivencia con la migración ha sido un poco compleja, porque comenzó cuando mi papá comenzó a trabajar en las Naciones Unidas. Creo que yo tenía como unos 14 o 15 años, o quizás más incluso, y él migraba, pero mi mamá, mi hermano y yo nos quedábamos en Quito, le íbamos a visitar, mi mamá quizás con más frecuencia. Entonces ya comenzó ahí esta vivencia de migrar, de migrar además de país, ¿no? Y de encontrarte con otra gente y otras culturas. Para el año 2010 yo me fui a Los Ángeles, tuve una beca de la Fulbright y me fui a Los Ángeles a estudiar guión. Y viví en Los Ángeles un poco menos de 2 años. Y ese proceso migratorio fue, yo creo que un poco más similar al proceso migratorio de la protagonista de mi cuento de Capulí. Primero porque yo estaba más joven, porque, claro, fui a vivir sola, por la beca de la Fulbright no tenía necesariamente muchas complicaciones económicas como la tiene la protagonista del cuento, y ahí comienzan las diferencias también, ¿no? Que no es tan autorreferencial. Pero sí hubo un poco de shock cultural, el tema del lenguaje, por más que yo pensaba que era bilingüe, no me di cuenta que no era tan bilingüe hasta comenzar a vivir en los Estados Unidos. Extrañar la familia, extrañar la comida, extrañar muchísimo la comida, los amigos, y adecuarse a otros espacios y a otros tiempos y a otras maneras de ver la vida, en la que uno no necesariamente quiere adaptarse, pero tampoco quiere sobresalir. Eh, y finalmente, en el 2012 volví al Ecuador, estuve en Quito 2 años y he vivido en Cincinnati desde el 2014, van a ser 11 años. Este segundo proceso Cincinnati es muy distinto a la de la protagonista del cuento. Primero porque yo ya estoy más grande. En Cincinnati nos mudamos a Cincinnati mi esposo y yo. De hecho, nos mudamos porque él comenzó a hacer su programa de doctorado. Y estando ahí tuvimos a nuestro hijo y se siente mucho como nuestro hogar. Encontramos una comunidad muy amable, muy generosa. Nos sentimos muy a gusto en donde vivimos, en nuestro barrio. Nuestro hijo se siente muy a gusto ahí. Entonces, definitivamente ese proceso migratorio es muy distinto a la de la protagonista del cuento, porque la protagonista del cuento, ella primero es muy joven, ella migra a los 18 años para estudiar, que eso sí es similar. No tenemos claro exactamente dónde vive, pero sí me remito y uso mucho como referencia el Midwest de los Estados Unidos, Ohio, Indiana y Michigan. Entonces, hay ciertos elementos que sí podrían ser autorreferenciales o ciertas descripciones, sobre todo como de paisajes o de texturas, que las uso desde mi propia vivencia, pero definitivamente mi personaje y yo somos bastante distintos y hemos tenido una experiencia migratoria distinta. Ahora también es importante subrayar que en los últimos meses la experiencia del migrante en los Estados Unidos ha cambiado radicalmente. Y creo que en el momento en el que escribí el cuento, lo escribí en enero, me parece, ya se estaban sintiendo un poco los efectos de la nueva administración en los Estados Unidos. Entonces, de pronto el final del cuento, que claro, no lo voy a contar,
sí refleja un poco de la angustia que creo que estamos sintiendo muchos migrantes, sobre todo migrantes latinoamericanos y sudamericanos en los Estados Unidos. Y en eso ahí me surge una pregunta, hay muchas preguntas, pero me surge una pregunta de esto, ¿no? De que evidentemente tu condición de migración varía mucho de otras condiciones de migración, ¿no? De migraciones forzadas, por ejemplo, o de muchos compatriotas que migran por muchas circunstancias, sobre todo económicas. ¿Cómo estás sintiendo justo lo que estás mencionando, ¿no? Esta cosa de digamos que tus condiciones son mucho más favorables que para cualquiera de los compatriotas que están allá. Pero ¿cómo estás sintiendo este cambio de administración y todo lo que se está viviendo ahora en Estados Unidos y en el mundo? Bueno, en Estados Unidos por el tema de la migración. ¿Cómo lo vives tú? Uf. Yo estoy muy consciente del privilegio que tengo porque, claro, mi proceso de migración fue, o sea, tengo todos los documentos en regla, siempre he tenido visa, siempre hemos tenido recursos económicos para mantenernos, obviamente sin muchos lujos, pero, o sea, nunca hemos sentido hambre, ¿no? Y claro, el proceso fue un proceso. Nadie me empujó fuera de mi país, nadie me amenazó para que saliera de mi país, sino que yo decidí salir de mi país. Y creo que lo que ahora está sucediendo es que pese a todo ese privilegio que yo puedo tener por mis condiciones migratorias y claro, también por mis condiciones en el Ecuador, ¿no? La condición que tienen mis papás, mis suegros. Ahora en los Estados Unidos, pese a que tenga ese privilegio, sí me siento un poco más vulnerable. Eh, Cuando vemos las noticias de todas las personas que han estado siendo perseguidas y deportadas o se les ha negado la entrada a los Estados Unidos por cualquier razón, sí se pone como mucho más complejo y claro, pienso y conozco de personas que están en una situación mucho más vulnerable, quizás porque no tienen sus papeles en regla o porque vienen de algún país que el gobierno de los Estados Unidos considera como enemigo, ¿no? Y, y lo que antes se sentía como una posibilidad, como un poco de esperanza bueno, vivir en Estados Unidos extrañando mucho nuestra tierra y tal. Ahora se vuelve como algo un poco áspero y creo que eso es lo que refleja el cuento, una especie de, si yo salí de mi país porque yo quise y tuve mi proceso, ahora quizás tenga que salir del país al que yo he estado llamando hogar durante los últimos años porque me están diciendo que me vaya. Quizás no tenga el privilegio que he tenido hasta ahora de hacer proceso migratorio, de empacar las maletas, de despedirme de mis amigos, sino que tal vez tenga que salir corriendo pese a tener todos los papeles en regla. Y entonces es muy complicado, es bastante triste y también da un poco de rabia y creo que eso está reflejado en el cuento y nuevamente yo escribí el cuento en enero, entonces es cuando se estaba sintiendo esta persecución a los migrantes. Entonces creo que el cuento sí refleja esa ansiedad y esa ira. Hay algunas incógnitas, algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo sirve este proceso de escribir, por ejemplo, para el migrante, para poder sacar estas cosas que a veces guardamos dentro y que no necesariamente pueden ser contadas, o las palabras a veces no alcanzan, pero a veces el papel, como bien dicen, aguanta todo, ¿no? ¿Cómo es este proceso que te permite incluso desdoblarte o contar desde diferentes voces, como tú bien señalas? No es una autobiografía, pero sin embargo yo me identifico porque siento esta frustración al leer la historia que va contando. Voy a contar un poco de lo que se trata la historia de Capulí. Como dice, vamos a ir, el personaje de la historia Capulí está en Estados Unidos, intenta un poco como aferrarse a las raíces del país, en este caso a través de plantar plantitas que para ella son súper familiares, como el capulí, la guayaba, la guava, pero
a pesar de los varios intentos, no logra, la tierra no lo permite, la nieve, el clima y todas estas cosas, estos cambios tan diferentes, no permiten que en este caso las plantas crezcan, florezcan, pero se nota esa frustración que siente el personaje. Y mi pregunta es, ¿cómo permite la escritura en este caso desdoblarnos y sacar esta frustración que todos la tenemos dentro, y más aún en el tema de la migración? ¿Cómo es este proceso de escribir? También de alguna manera te ayuda a sanar o a expresar, en este caso, los temores, las rabias, las frustraciones, lo que uno esté sintiendo en el momento que está viviendo justamente, ¿no? Entonces, sí me gustaría que tú nos cuentes cómo es esto, si sirve o no sirve, cuál es el poder de la palabra, que tenemos esto que nosotros en este caso llamamos las voces migrantes, ¿no? Bueno, creo que hay como distintos acercamientos a la literatura, a las letras, a la escritura. Cuando yo comencé a escribir guiones, y la escritura de guiones es bastante distinta a la escritura de cuento, y es otro planeta con la poesía, no tiene nada que ver. Y mi primer acercamiento a la escritura de guiones era un poco más, como un poco más lejano, no sé si esa es la palabra correcta, o lo tomaba como con más profesionalismo, si se quiere, ¿no? Y no necesariamente me incluía a mí, no como una autobiografía o autorreferencia, sino ni siquiera como mis emociones, ¿no? Yo tengo la teoría de que no existe como un bloqueo creativo, ¿sí? Porque pienso que la escritura es disciplina, es sentarnos todos los días a escribir. Y si escribimos una palabra bien, y si escribimos muchas, también está bien. Entonces, claro, mi primer acercamiento fue así, como manteniendo una distancia. Con mi carrera como guionista, es que comencé a darme cuenta que por ser escritura creativa, sí es esencial vincularse con la palabra que uno está escribiendo, en un plano un poco más emocional. Entonces yo no necesariamente pienso que para mí, y esa es mi opinión y mi experiencia personal, la palabra funcione como un método de sanación. Sin embargo, pienso que como el pensar en la palabra, el pensar en cómo voy a escribir un cuento, cómo voy a desarrollar un personaje, en qué circunstancias le pongo a mi personaje para que éste tenga ciertas acciones y reacciones a las letras, a la escritura. Cuando yo comencé a escribir guiones, y la escritura de guiones es bastante distinta a la escritura de cuento, y es otro planeta con la poesía, no tiene nada que ver. Y mi primer acercamiento a la escritura de guiones era un poco más, como un poco más lejano, no sé si esa es la palabra correcta, o lo tomaba como con más profesionalismo, si se quiere, ¿no? Y no necesariamente me incluía a mí, no como una autobiografía o autorreferencia, sino ni siquiera como mis emociones, ¿no? Yo tengo la teoría de que no existe como un bloqueo creativo, ¿sí? Porque pienso que la escritura es disciplina, es sentarnos todos los días a escribir, y si escribimos una palabra bien, y si escribimos muchas, también está bien. Entonces, claro, mi primer acercamiento fue así, como manteniendo una distancia. Con mi carrera como guionista, es que comencé a darme cuenta que por ser escritura creativa, sí es esencial vincularse con la palabra que uno está escribiendo, en un plano un poco más emocional. Entonces yo no necesariamente pienso que para mí, esa es mi opinión y mi experiencia personal, la palabra funcione como un método de sanación. Sin embargo, pienso que como el pensar en la palabra, el pensar en cómo voy a escribir un cuento, cómo voy a desarrollar un personaje, en qué circunstancias le pongo a mi personaje para que éste tenga ciertas acciones y reacciones, y eso, por supuesto, conlleva investigación. Yo pienso que en ese proceso es el que yo encuentro como esta especie como de sanación, o en esta especie de volcar lo que tengo adentro hacia afuera. También pasa que lo que yo escribo como, o sea, en cuento, tiene muchos elementos fantásticos.
de horror también. Pienso que ahora hay muchísimas autoras sudamericanas que están explorando y utilizando el horror como género para hablar sobre cuestiones no solo de, o sea, pero sobre cuestiones de mujeres, sobre cuestiones de hermanas, sobre cuestiones de migración, sobre el patriarcado, sobre la maternidad. Pienso en Samantha Schweblin o en Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, que es ecuatoriana. Todas ellas utilizan estos mecanismos del género para poder expresar esto que llevamos dentro, que no necesariamente llevamos dentro como personas, ¿no? Sino como colectivos casi. ¿Verdad? Claro, ¿no? ¿Qué más has hecho? ¿Qué es lo que más te apasiona, ¿no? Escribir guiones, escribir en este caso cuentos, o también producir, o la dirección que has hecho en cuanto al audiovisual. Sí, bueno, son algunas preguntas. La inspiración creo que realmente sí viene de este otro guión que escribí, pero también de esta impotencia que estaba sintiendo en ese momento. Y esta conexión con la tierra es porque de pronto yo sí sentía que esto es muy anecdótico. Yo pasé la Navidad y el fin de año en Francia y volvimos con mi familia, con mi esposo y mi hijo a los Estados Unidos y estaba nevado. Y la nieve, cuando ya ha pasado algún tiempo y ha nevado mucho, se pone muy fea, se pone gris, se pone sucia, se pone muy resbalosa y se pone muy, muy fea. Entonces yo estaba pensando en esta idea de la nieve sucia, de la nieve fea, y la tierra que está abajo, y cómo la nieve le pesa a la tierra y mata las plantas, pero también estaba sintiendo en ese momento, justo porque estábamos volviendo de Francia, en el que pasamos muy bien, que los Estados Unidos me estaban empujando, que la tierra estadounidense me estaba diciendo, vete de aquí, no, no te quiero más de aquí. Entonces, y al mismo tiempo estaba esta idea de la nieve, esta idea de volver al hogar, estamos volviendo a nuestro hogar, ¿no? Es lo que hemos llamado hogar 11 años. Y esta sensación tan contradictoria, ¿no? De por fin vuelvo a mi casa a descansar, pero al mismo tiempo esta casa me está diciendo, vete, ándate de aquí. Entonces en el cuento traté de explorar esa ansiedad, de explorar esas sensaciones que son tan contradictorias y por eso, claro, la protagonista del cuento se remite mucho a la tierra, se remite mucho a las plantas que solamente crecen en nuestra tierra, en mi tierra, en tu tierra, ¿no? En los Andes ecuatorianos, ¿no? El capulí también trata de plantar un aguacate, trata de plantar algunas bugambillas, trata de plantar algunas cosas que ella le recuerdan a su hogar, con esta idea de que quiere volver al hogar, pero no puede, o tal vez tampoco está muy segura si quiere volver al hogar. Y al mismo tiempo esta idea de la tierra en la que vive le está rechazando y al mismo tiempo le está comiendo. Entonces es como una cuestión bastante contradictoria que yo creo que sí se logra plasmar en el cuento mediante estos recursos fantásticos. Em, Porque pues, a lo que va experimentando Uno esta transita migrante. de la frustración, la pena, la rabia, la desesperación incluso, ¿no? Ujú. Porque además es muy contradictorio, ¿no? Es como eso, es después de un viaje largo, uno vuelve a la casa y que, ay, quiero estar en mi cama, así. Pero ¿qué pasa si vuelves a tu cama y te acuestas y la cama está mal? La cama te dice, "Ve, ándate". Entonces, era esa sensación la que estaba sintiendo, bueno, digo estaba, pero creo que he seguido sintiendo durante algunos meses ya. Entonces, esa era la... Entonces, sí, ¿me escuchas, María Daniela? La Sí. idea es que yo ahí me acuerdo también de los migrantes, ¿no? De los migrantes que dicen, ay, quiero regresar a mi país, pero al mismo tiempo no quiero regresar. O sea, ya Ujú. como que estás en esa dicotomía, hay cosas que te atan a algún lugar y otras cosas que te atan y no te permiten. Yo he escuchado mucho, No eres chicha ni limonada en algún sí, punto, ¿no? les he escuchado mucho esto de que sí quiero regresar a mi país, pero no porque ya mis condiciones acá son mejores o porque mis hijos o porque no sé qué. Entonces también un poquito va por ahí, ¿no? Claro, porque, y no sé si necesariamente sea estar en mejores condiciones, sino simplemente en condiciones diferentes que por un momento se nos hacen mejores, ¿no?
y nuevamente, o sea, cada uno de los casos va a ser distinto, ¿no? Hay tantas diferencias en cada uno de los migrantes, no todos vivimos la migración de la misma manera. Pero sí, es eso, ni chicha ni limonada. No quieres estar ni aquí ni allá, no te hallas ni aquí ni allá. Eh, ya son 11 años los que yo he vivido fuera del Ecuador y visitamos el Ecuador frecuentemente cada año, pero... Y siempre que regresamos es que precioso que es nuestro país y al mismo tiempo es como ya no se siente tan nuestro. Ya no puedo decir este es mi país, porque además el Ecuador, los ecuatorianos, las ecuatorianas han vivido tantas cosas durante estos últimos 11 años que ya son ajenas a mí. Yo las he podido vivir desde lejos, solo como una testigo. Y María Daniela, el tema de la cinematografía tuya, cuéntanos un poquito, nos gustaría saber también cómo es tu vida cinematográfica. Y te digo esto porque yo personalmente y desde la fundación hemos trabajado mucho el tema del audiovisual. Acá llevamos el tema de la Coordinación Nacional de Input, que es este espacio de televisión de interés público a nivel mundial. Entonces estamos muy familiarizados con el audiovisual y con el cine también en el país. Entonces quisiéramos conocer un poquito más de ese lado tuyo. Yo estudié mi maestría en guión y comencé a dar clases de guión en la San Francisco y después di en la UDLA entre el 2012 y el 2014. Y a través de esos trabajos conocí a algunos cineastas, conocí a Alfredo León León, que es el director de Sumergible, que es la película que la escribí con él. También conocí a Gabriela Calvache. Ella, ahora somos muy amigas muy cercanas y trabajamos juntas constantemente. Yo a veces actúo como su asesora de guión, otras veces como co-guionista. Escribimos juntas un corto que se llama Época de Plagas. Conocí a Micaela Rueda, también fui asesora de ella y bueno, muchos otros cineastas con quienes he podido trabajar de alguna manera. Yo me centro en la escritura de guiones y puedo ser asesora de guiones, pero no hago ni producción ni dirección. Soledad Santelices ha sido alguien que ha estado muy cerca de mí. Ella ha trabajado en la UDLA, la conocí así y ahora somos muy amigas. Ella es quien me da como mis lecciones en cuanto a producción. Ella es una excelente productora, igual que Gabriela Calvache. Pero sí, o sea, yo me centro en el guión. Y algo que yo disfruto mucho y que tengo la fortuna de que ese es mi trabajo es que yo doy clases de guión en inglés en la Universidad de Cincinnati. Y para mí es el trabajo perfecto porque a mí me gusta mucho dar clases y me gusta mucho escribir guiones y leer guiones. Entonces es como el trabajo ideal. Tengo algunos proyectos de escritura, pero y como tú sabes, que en el ámbito audiovisual y de cine es muy difícil sacar un proyecto. Entonces casi siempre estoy trabajando con alguien más, en este caso Gabriela y Alfredo, porque ellos son directores y productores también. Entonces ahí he encontrado cómo hacer mi trabajo para que se produzca. Pero sí tengo algunas cosas escritas. No se me había ocurrido guionizar este cuento, pero cuando tú lo dijiste pensé, ah, pues sí, podría ser, porque sí es como que tiene mucha imagen. Es Claro, muy claro, es chévere. súper visual. O Las sea, plantas, tú vas, lees y vas imaginándote todo, ¿no? Así la gráfico. pierna, tronco. Sí, me parece muy lindo además. Y digamos, tú también tienes algunos guiones, seguramente trabajas también ahí en Estados Unidos. Por un lado, ya nos contaste un poco con quiénes y cómo trabajas acá en Ecuador. Eso quiere decir que tú sigues conectada con la gente acá haciendo cine. Me imagino que también en Estados Unidos das cátedra, pero también haces guión para productores, directores de allá, ¿no? De Estados Unidos. No, trabajé como lectora de guiones en algunas productoras en Los Ángeles, pero no trabajo con productoras en los Estados Unidos. Con Gaby Calvache teníamos algún contacto, ella sigue teniendo contactos en Estados Unidos, pero es sumamente difícil vender guiones en cualquier parte del mundo. Y yo pienso que en Estados Unidos es aún más difícil porque las productoras, los agentes, los managers, ellos no leen si es que no saben quién eres. Entonces la manera en la de que te puedes hacer conocer es a través
de concursos y de talleres. Entonces, ese es el consejo que yo les doy a mis estudiantes, que yo también sigo. Cada año aplico a talleres para que se conozca un poco más, pero ajá, es bastante difícil. Chévere, buenísimo. Y hacer como para hacer un recuento de tu trabajo literario. Cuéntanos un poquito qué títulos tienes, si es tu ópera prima, esta que nos mandaste y con la que ganaste el primer lugar, o ya tienes algo más. No tengo nada más. Bueno, sí, he publicado un cuento en español en la revista Temporales de la Universidad de New York, de NYU, que se llama Ciencias Naturales. Ese está disponible en la página web de Temporales de NYU, hay un link. Y también es un poquito como de terror, así, cosas que se convierten en otras cosas. Y he publicado 2 cuentos más en inglés en una revista que se llama This is Whack. No, he publicado 3 cuentos en inglés. Uno que se llama, es que no me acuerdo los títulos. Uno se llama Nupiano, el otro se llama, no me acuerdo los títulos, pero los publiqué me parece en 2021, 2022, por ahí. Y finalmente este cuento. Y he estado trabajando como en colecciones, en una colección de cuentos. Tengo muchos cuentos que los sigo trabajando con la esperanza de tener suficientes para, bueno, buscar publicarlos, buscar una editorial, editores que puedan estar interesados en leerlos. Y claro, este primer paso con el concurso definitivamente es un buen primer paso en Sumo. Ya ahí está. Definitivamente es un gran primer buen paso. Bueno, estamos ya por terminar. Nos encantaría seguir conversando de largo contigo y muchas historias que podemos explorar y para conocerte un poquito más. Como les decía, un poco la idea, Nancy, es como promocionarles también un poquito a las autoras que fueron seleccionadas en este espacio, y creemos que es un mecanismo súper interesante, ¿no? Súper chévere para poder conversar, conocerles un poquito más y que la gente les conozca. Sobre todo eso, y el tiempo siempre va a quedar corto y nos quedó súper corto, de hecho. Así es, pero sí, antes de cerrar, sí nos gustaría, María Daniela, que nos cuentes unas referencias, porque sí queremos dejarles a las personas que nos están escuchando, nos siguen, unas sugerencias de qué libro podrían leer, qué recomendaciones podrías darnos tú para que, como una tareita, ¿no? Para todos, para insertarnos en el mundo, también un poco como en esta línea, ¿no? Que es el género, que es la migración, que es la movilidad humana. Sobre migración, concretamente, no, o sea, pienso que en muchos de los textos de los libros que he estado leyendo sí figura un poco la migración, aunque no directamente. Un libro que es recomendadísimo es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, es una novela de Mónica Ojeda, es espectacular. Y también su libro de cuentos, Las Voladoras. Yo pienso que sí me sentí como muy conmovida con ese cuento y con su uso de terror. También el último libro de cuentos de Samantha Schweblin está espectacular. Hay un cuento que se llama El ojo en la garganta o algo así, que es espectacular. Es uno de esos cuentos que uno lo tiene que leer 20 veces para poder entenderlo del todo. Ahora, justamente aquí tengo el cuento de Gabriela, no es cuento, perdón, las obras de Gabriela Ponce, que lo traje para acá para mi lectura en este viaje. Y también estuve leyendo un libro de cuentos de Abril Altamirano, ella también es ecuatoriana, y de Sandra Raya, y todos esas autoras están recomendadísimas. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Ya tenemos la tarea ahí para todas las personas que nos están escuchando, nos están mirando. Leer, hacer como este checklist de las autoras ecuatorianas y empezar también a explorar otras autoras de fuera que están buenísimas.
Nosotros, Nancy, queremos agradecerte infinitamente por darte este tiempo, este espacio para conversar con nosotras en nuestro podcast Miradas de Mujeres, que queremos que sea, que tenga larga vida, ¿no? Este es el primero, pero queremos que tenga larga vida. Nosotros tenemos todavía varias ediciones de festivales en adelante, así es que vamos a seguir con este podcast. Y agradecerte muchísimo, mandarte un abrazo grandote a la distancia con toda la energía de estas montañas, de estos Andes hermosos que tenemos acá. Estos capulís, estas bucambillas y las igual con el frío, porque igual acá también hace frío. Y Nancy, gracias. Es nuestro primer ensayo. Sí. Iremos perfeccionando nuestro podcast. Gracias por estar acá con nosotros. Y nos despedimos de todas ustedes y todos. Y les invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas programas. Y ha sido un gusto estar aquí esta tarde con ustedes, porque las voces migrantes tienen que seguir resonando y la mirada de mujeres siempre, siempre es importante. Así es, muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta luego. Chao. Chao.